conversión de web. Bueno, hasta aquí vemos la línea Highline Brown. Aquí vemos otra línea Badcock Brown, que es otra línea que hace presencia en el mercado colombiano. La línea anterior, la Highline Brown, representa alrededor del 40% de la Badcock Brown. ¿Sí? Usted está presentando algo, es que no como que no se ve. ¿No lo ven? ¿Por qué no me dijeron? Pensamos que estaba hablando. No. A ver. ¿Qué pasó con esto? Bueno, menos mal me dijeron, si no hubiésemos terminado 2 horas yo hablando acá y ustedes no viendo nada, Dios mío, listo. Entonces, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, estamos viendo las líneas más representativas comerciales que existen en el mercado colombiano. Vamos a ver el 80% de las líneas comerciales de Colombia, ¿listo? Que representan representa cerca del 40%, la línea Highline Brown, que fueron los datos que les conté hace un momento. Viene la Badcock Brown, que también es línea huevo marrón. La viabilidad de esta línea en las 90 semanas del 91%, entendido que tendríamos por cada 100 pollitas un 91 pollitas de viabilidad, un pico máximo de postura del 96%, el peso huevo promedio es de 63.6 gramos y un consumo promedio de alimento de 125 gramos día. El índice de conversión, entendida esta como por cada kilogramo de concentrado, cuántos kilogramos de huevos, de 2.45 kilogramos y alcanzando un peso corporal de 2.000 gramos de peso por ave. La Longman Brown Classic es una de las líneas también más representativas en el mercado. Esta línea alcanza un 50% de producción a los 145 días. Tiene un pico de producción del 96%. El peso de huevo a las 72 semanas de 63, alcanzando hasta las 100 semanas 64.9 gramos. El índice de conversión también está alrededor de los 2.2 kilogramos de masa de huevo. Y el peso corporal de 17 semanas de 1.420, un peso final de producción de 2.060 gramos y viabilidad de 99% en cría y recría y en el periodo de puesta a las 72 semanas del 96%. La Brown H&N es otra línea importante también en el mercado, representa alrededor del 20% de la presencia en el mercado, con un consumo promedio de 118 gramos, un índice de conversión entendida esta como peso kilo concentrado consumido por kilo producido de huevo a las 72 semanas de 2.08, llegando a las 100 semanas con 2.20. La viabilidad a las 19 semanas del 98%, o sea, cuando se entregan ya a romper postura, y una viabilidad de las 19 a las 100 semanas del 95% dentro de un estándar normalizado de producción. Al 50% de producción se alcanza a los 152 días. Y el pico de producción máximo que obtenemos de ellas es del 96%. Peso vivo, alrededor de las 100 semanas alcanzamos un peso vivo de 2.090 gramos. A las 19 semanas de 1.596 y un peso huevo promedio a las 72 semanas de 62.9, a las 80 de 63 y a las 100 semanas de 64.2. Hasta acá, muchachos, el 80% de las gallinas que ustedes encuentran en el mercado colombiano. Listo, para que lo tengan presente. Bueno, seguidamente y entendiendo que estamos en una etapa de alistamiento, como nos contaba Daniela, de nuevo lote de pollo de engorde, quiero entonces enfatizar cuáles son los pasos para que ustedes alisten el galpón para la llegada y recepción de los nuevos pollitos. Dicho esto, el primer proceso que debemos hacer es el proceso de limpieza y desinfección, que es en la etapa que nos encontramos. Paso número 1, preparación. ¿Qué es preparación? Hay que retirar todo el equipamiento y desechos,
Regularmente a veces en la cascarilla encontramos aves muertas, disecadas, alimentos, huevos, gallinaza, etcétera. Lo que tengamos de materia orgánica hay que retirarlo y realizar totalmente limpieza. Aquí entonces comenzamos un protocolo que se denomina todo adentro, todo afuera, y es que no puede quedar nada dentro del galpón que sea desarmable. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos comederos de tolva, bebederos de campana o cualquier utensilio que pueda ser desarmable debe sacarse. Diferente es que tengamos, ejemplo, bebederos automatizados por línea o comederos de banda que se pueden levantar y estos tienen que ser obviamente lavados y desinfectados dentro del galpón. Pero todo el resto de utensilios que sean desarmables se tienen que sacar y desmontar. Entonces, este es el primer paso que se denomina preparación y es en el que nos encontramos. Obviamente hay que retirar también cortinas, los niples de los bebederos o las mangueras hay que retirarlas, doblarlas y evitar que se riegue agua para que esto pues no genere un proceso de descomposición interna, sino que hay que retirar todos los elementos. El paso número 2, limpieza en seco, que es más o menos lo que nos contaba Daniela, y es la limpieza en seco, es la recolección de toda la materia orgánica, entendida esta como la gallinaza que se encuentra dentro del galpón o la pollinaza para el caso de pollo. En este caso vemos una imagen de un galpón que tiene gallinaza porque se nota pues altamente la materia orgánica, ¿sí? Apelmazado, es decir, fue un sistema de producción seguramente de gallina ponedora. Y vemos cómo los operarios comienzan un proceso de limpieza en seco y la recolección en bultos. Esto es lo ideal, esto es lo que se tiene que hacer. Tú guardas los bultos de los sistemas, del sistema de la alimentación que has estado desarrollando y vas colocando o almacenando este alimento, perdón, esta gallinaza en estas bolsas de alimento. ¿Listo? Entonces, esta limpieza en seco, ustedes pueden ir haciendo, lo ideal es que estos montículos se lleven a estos montículos o estas bolsas de gallinaza se lleven a áreas de compostaje debidamente identificados en el galpón que deben estar mínimo a 500 metros del galpón más cercano, que ojalá esté en contrasentido de las corrientes de aire para que pues por fómites o de manera aerógena no lleguen a nuestro galpón. Entonces es eliminar todo el polvo, toda la materia orgánica de la granja mediante el uso de escobas, recogedores, palas y compresores para levantar la que más se pueda. El paso número 3 es la limpieza con agua. Aquí es importante, señores, entender que pues, hay que eliminar la materia orgánica que queda pegada a todos los utensilios. Entonces, retirar mediante el mecanismo todo adentro, todo afuera, implica que ustedes lleven estos elementos a desinfección con agua, con detergente, ojalá un detergente espumoso, un detergente que tenga, ojalá, un pH muy ácido para que este pueda eliminar en un porcentaje mayor los patógenos. Hay que utilizar cepillo, hay que utilizar sabra para retirar detenidamente y de manera minuciosa la materia orgánica contenida en bebederos y en comederos, ¿sí? Utilizar ojalá agua caliente de tal manera que suelte de manera profunda esta materia orgánica. Es importante entender que pues, los operarios encargados de este proceso, al igual que el proceso de limpieza en seco, utilicen elementos de seguridad física como overoles, guantes, tapabocas, gorros, de tal manera botas que no pues exista una contaminación cruzada. Recuerden que ustedes están en contacto en este momento con los patógenos que tuvieron contacto con las aves. Aquí les muestro en la parte de abajo, un producto detergente ácido que pues en nuestro caso personal ha dado excelentes resultados, un detergente ácido que permite una eliminación del 90% de los patógenos contenidos en la materia orgánica.
y en los elementos de trabajo. El paso número 4, denominado desinfección. Esta desinfección tiene como objetivo terminar de eliminar todos los patógenos que se encuentren o hayan sobrevivido al proceso de limpieza. Y permítame un segundito, un momento, por favor. Entonces, este mecanismo se puede hacer mediante desarrollo químico o desarrollo físico. Entonces, en el desarrollo químico utilizamos productos como amonio cuaternario. Igualmente, ustedes pueden utilizar yodo, pero pues realmente la efectividad del yodo es muy baja. Aquí lo que queremos es hacer una desinfección mayor al 90%. Es importante que ustedes utilicen productos de muy alta calidad y reconocidos, que utilicen las concentraciones adecuadas de desinfectante dadas en la etiqueta o recomendados por el proveedor, y que ustedes utilicen la indumentaria adecuada para la aplicación de productos. Para el caso específico, para desinfección química, encontramos productos como el glutaldehído de amonio cuaternario, que es un bactericida, vericida, fungicida, que puede ser utilizado en desinfección. Es importante que ustedes tengan presente que en el momento que lo desarrollen, cierran el galpón completamente de las cortinas y inician el proceso de desinfección interna del galpón. Si esta tiene comederos y bebederos automatizados, como lo vemos acá, pues estos deben estar colocados a una altura superior de 2 metros y iniciar el proceso de desinfección. Es importante que tengan ustedes muy presente que este producto tiene una acción entre 24 y 48 horas, por lo cual el galpón debe estar totalmente sellado durante este tiempo mientras se desarrolla el proceso de desinfección. Es importante que ustedes tengan en cuenta que es un producto altamente tóxico para el ser humano. Por ende, los operarios deben tener los materiales o los equipos de seguridad física como botas, overol, deben tener tapabocas, ojalá con filtro, guantes, gafas y protección como casco o gorro. En el momento de la aplicación, los operarios no se pueden quedar mucho tiempo dentro del galpón, ya que este es un producto altamente tóxico, como les digo. Entonces deben hacer un proceso rápido, eficiente de aplicación del producto. Este es otro paso de desinfección, y la desinfección física. Esta desinfección física se hace a través de flameado. El flameado desarrolla muy buena funcionalidad y eficacia durante el proceso de flameado. No se debe utilizar en sistemas donde exista mucha materia orgánica. Me refiero a galpones hechos en madera o con pisos de madera, o que tengan mallas plásticas, porque pues va a entrar en un deterioro paulatino el galpón. Pero sí se pueden utilizar en galpones como el de la granja de la Unillanos, que es totalmente en cemento, que la malla es metálica, y pues debe tener unas mínimas condiciones de manejo por parte del operario, porque pues va a utilizar una pipeta de gas que pues al exterior, y que pues esto implica un riesgo físico para el operario, pero que de ser bien manejado como regularmente se hace, pues es un mecanismo de excelente uso. Entonces debe ser utilizado en pisos, en las mallas metálicas, en el techo, hacer especial énfasis en las esquinas, en los pequeños agujeros donde no llega a veces los desinfectantes, o no llega básicamente o eficientemente la limpieza con escoba, ¿sí? Entonces debe flamearse el 100% de las áreas para que pues se desarrolle un excelente proceso de desinfección. El paso número 6 es el muestreo.
Perdón, 5 es el muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es básicamente que una vez ustedes hayan desarrollado el proceso de preparación, limpieza en seco, lavado y desinfección, ustedes deben desarrollar un proceso de muestreo que les permita identificar la eficiencia de su proceso de preparación del galpón. Existen galpones o granjas que no lo hacen, ya que pues el protocolo, si lo siguen a cabalidad como les he nombrado, puede tener una eficiencia, una eficacia mayor al 90%. Pero en granjas donde existen unos altos estándares sanitarios, el protocolo de muestreo es un protocolo altamente utilizado. Básicamente ustedes cogen un hisopo estéril, toman muestras en las hendiduras del galpón, toman muestra en los bebederos, en los comederos, en los ventiladores, toman ese tipo de muestras y los llevan al laboratorio para que les hagan un cultivo. Entonces, este es un ejercicio muy importante para determinar qué tipo de patógenos quedan después del proceso. Entonces, dicho esto, los lugares de muestreo deben ser las puntas de pared, deben ser los bebederos, los comederos después del proceso de desinfección. Los bebederos comederos también deben ser desinfectados con amonio cuaternario. Y aquí donde dice cinta huevo y cinta gallinas, básicamente es el piso. Los ventiladores deben ser desarmados, las aspas deben ser lavadas, desinfectadas. Sí, si son de plástico, pues no podrán ser flameadas, pero sí desinfectadas con producto químico. El motor no puede ser lavado, desinfectado y menos con amonio cuaternario porque es altamente corrosivo. Y si ustedes llegasen a encontrar dentro del muestreo microbiológico la presencia de salmonela, deben repetir de nuevo el proceso de desinfección desde el inicio, ya que una presencia de salmonela impide que se desarrolle el proceso productivo, ya que tiene una alta patogenicidad y una alta mortalidad. Por ende, es importante que ustedes desarrollen un proceso muy minucioso, riguroso de desinfección. Si llegan a encontrar coliformes, E. coli o micoplasma, si estas muestras de las 10 u 8 muestras que ustedes toman, 5, menos de 5 fueron positivas, el proceso de desinfección puede ser aprobado, pero si es mayor a 5, tiene que repetirse en, ¿no? ¿Hasta aquí me están escuchando bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, finalizando este aspecto, es importante no empezar el siguiente paso hasta que el anterior haya sido realizado adecuadamente. Quiere decir esto, que si el galpón de pollo en este momento no ha sacado la limpieza en seco, toda la materia orgánica, no se puede desarrollar el proceso de lavado. Entonces, ¿por qué? Porque pues si existe materia orgánica suficiente, apenas entre en contacto con el agua vamos a tener un desarrollo de descomposición de materia orgánica, mayor contaminación. Entonces es importante desarrollar una etapa a la vez. Si aplicas amonio cuaternario sobre un galpón que tiene materia orgánica, pues seguramente no va a generar la efectividad. Es importante decir esto. Existen galpones que no desarrollan el protocolo todo adentro, todo afuera. Eso depende de lo que esté desarrollando. Existen galpones de pollo de engorde que reutilizan la cama 2 o hasta 3 veces. Existen galpones que utilizan la cama para los primeros 10 días en pollitas, por ende no desarrollan un sistema de todo adentro, todo afuera, sino que desarrollan un proceso de desinfección de la cama de manera superficial. Digamos que esas estrategias las plantean ustedes dependiendo de lo que tengan en su sistema, pero el sistema ideal, apropiado, es todo adentro, todo afuera. Limpiar la zona exterior de la granja, zonas de recreo y almacenaje, las líneas de agua y los sistemas de ventilación, incluido el sistema de refrigeración. Importante, señores. Afuera también existen patógenos, por eso son importantes las zonas externas que no tengan contenidos de agua, que no tengan basura, que estén libres de cualquier objeto físico o biológico que impida la aireación o que
Recuerden que en las hojas o en el forraje también se puede almacenar por medio aerógeno o por fomites patógenos. Entonces es importante la desinfección, la limpieza externa, las áreas de recreo y almacenaje y almacenamiento. Entonces en galpones de, sobre todo ponedoras, donde existe un área que se usan para almacenamiento de huevos, es importante también desarrollar esa limpieza. Las líneas de agua, ojo con las líneas de agua. Señores, el 80-90% de la contaminación de un sistema productivo se da por el sistema de agua. Entonces es importante que ustedes, una vez suelten los bebederos, doblen los nipples para que no salga el agua, inmediatamente desocupan todo el agua del sistema de acueducto. Lavan tanques, desinfectan tanques, aplican agua, aplican cloro y dejan pasar el cloro concentrado por el agua. Este debe estar superior a 3 partes por millón, hasta 5 partes por millón. Recuerden que cuando utilizábamos el agua en el galpón, debe estar en 0.5 a 1.5 partes por millón para el consumo de las aves. En este caso debe ser el doble para que se inicie un proceso de desinfección. Dejar correr el agua por los bebederos y por las mangueras para que estos se desinfecten. Toda la tubería se desinfecta. Los sistemas de ventilación. Recuerden que estos 2 ventiladores que tenemos, pero en otros sistemas donde existe un sistema mayor de aireación, más complejo, más robusto, debe ser desmantelado e inmediatamente lavado y desinfectado. Entonces hay que soltar aspas, hay que soltar las rejillas, hay que lavarlas y desinfectarlas. Quiero preguntarle y utilizar la indumentaria adecuada de protección, máscaras, guantes, etcétera, por parte del personal. Existe un riesgo alto de desarrollo de enfermedades a los operarios por parte de enfermedades como la E. coli, como el micoplasma. O sea, al igual que las gallinas o los pollos se enferman, ustedes también se pueden enfermar. Hacer una limpieza regular del equipamiento. Entonces, señores, aquí es muy importante, el pollo engorde. Cada vez que se desarrolla un sistema nuevo de producción, debe limpiarse el equipamiento y desinfectarse. Hacer un control de plagas durante el vacío sanitario. Este control de plagas, ¿qué implica? Que si ustedes ven insectos, entonces se fumiga con cipermetrinas, que por contacto hace muy buen efecto en insectos. Es importante tener en cuenta que esas cipermetrinas pues no pueden quedar en mayor concentración una vez lleguen los pollos. Parásitos, recuerden que cuando hicimos la necropsia dijimos que existían parásitos externos como los piojos, las pulgas, las garrapatas, los ácaros. Las cipermetrinas pues funcionarían con algunos de estos insectos de manera muy bien, sino con todos. Roedores, es importante tener en cuenta que donde existe comida, existen roedores. Ustedes no los ven, ¿cómo se denota su presencia? Por medio de la defeca. Entonces, en áreas de almacenamiento o bodegaje que tenemos en algunos galpones, ustedes van a encontrar presencia de defeca de roedores. Entonces, ustedes deben implementar una limpieza total y ejecutar un protocolo de control de roedores, ya sea por trampas o mediante elementos o compuestos químicos. Y obviamente prevenir la entrada de aves al galpón. Es importante, señores, es importante que desarrollen este control de plagas y que una vez lo desarrollen en el proceso de desinfección y aplicación de productos químicos, laven el galpón completamente para que no queden residuos. Aunque muchos de estos residuos se desactivan con la presencia de la materia orgánica, es importante que hagan un último lavado para evitar que estos residuos pues queden activos dentro del galpón. Asegúrese que no quede ningún residuo desinfectante o insecticida antes de alojar las aves. Daniela, ¿ustedes en qué etapa se encuentran en este momento en el galpón? Nosotros vamos en el paso, nos encontramos como en el paso 2 porque todavía no hemos empezado a hidrolavar ni nada. O sea, solamente hemos recogido
hemos recogido la materia orgánica. Sí, la parte seca. La parte seca, exacto. Perfecto. ¿Cuándo inician el proceso de desinfección y lavado de equipos? Pues se supone que apenas se termine de recoger toda la materia orgánica. Perfecto. Estamos planeando que los pollos llegan aproximadamente entre el 21 y el 25 de octubre. Quiere decir que la próxima semana debe quedar lavado y desinfectado el galpón. ¿Qué método van a utilizar? ¿Químico o físico para desinfectar? Uy, eso sí no hemos hablado con don Sixto, pero me parece que allá usan químico. Perfecto, es importante que ustedes anoten y nos informen qué mecanismo utilizaron, las concentraciones. Regularmente esas concentraciones se utilizan de 2 a 10 ml por litro. Eso dependiendo del nivel de concentración que querramos o efectividad. Regularmente 2 ml por litro está muy bien. La desinfección física o flameado, es importante que ustedes nos entreguen un pormenorizado de ese del 100% del área. El lavado de los equipos. El lavado de los equipos debe desarrollarse con rigurosidad, no puede quedar materia orgánica. Entonces, sea porque ustedes a futuro sean los directores de producción, sean los asistentes técnicos externos, sean los productores, ustedes deben verificar cómo se desarrolló con rigurosidad el proceso de preparación del galpón, ¿sí? Entonces, tener Profe, pero sí. es que igual nosotros ya la mañana terminamos nuestro turno de pollos, entonces yo creo que nosotros terminamos ya lo que es la recolección de materia orgánica y el próximo grupo se encargará de lo de hidrolavado, lo de los agentes químicos para limpiar y todo eso, porque pues ya terminamos. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El próximo grupo tendrá que informarnos qué desarrollaron ustedes, y no solamente lo que ellos desarrollan, sino cómo desarrollaron ustedes el proceso. O sea, como les digo, ustedes deben tener una bitácora o un registro de desarrollo de protocolo de alistamiento, ¿sí? O sea, es importante, como les digo, que ustedes sepan qué se hizo, no que ustedes asuman que el operario o los galponeros desarrollaron una actividad y que en esencia se haya desarrollado sin rigurosidad. Entonces, y que esto pueda afectar un plantel de pollos de 1.000, 2.000, 20.000 pollos. Bueno, es importante que ustedes sepan cuáles son los procedimientos. Bueno, la preparación de la granja y llegada de las pollitas o pollitos. Señores, los pollitos y las pollitas son poiquilotermos. Quiere decir esto que ellos no controlan su temperatura, para lo cual deben ustedes en climas, dependiendo de la hora de llegada de estos pollitos, ustedes deberían, y teniendo en cuenta la temperatura promedio del galpón, que debe estar situada alrededor de los 30 grados Celsius, deberían ustedes de calentar el galpón. ¿Qué es precalentar el galpón? Es sencillamente cerrar cortinas, activar calefactores o criadoras y tomar la temperatura promedio. ¿Sí? Es indispensable que ustedes tengan ojalá varios termómetros en el galpón, y si no uno equidistante, que les pueda dar a ustedes una información que les permita tomar decisiones. Entonces, en climas cálidos, 24 horas previas calentar el galpón; en climas fríos, 48 horas previas. Entonces aquí podemos ver una imagen de la temperatura de un galpón, donde podemos observar que los puntos azules son los puntos fríos y los puntos más claros son los puntos, o de color rojo son los puntos calientes. Podemos observar que las criadoras son los puntos más calientes. Podemos observar que hay áreas que denotan temperaturas muy bajas. Los puntos naranjas son las aves, son los pollitos. Entonces, en climas cálidos ustedes pueden tener criadoras
hasta 3 metros, 4, pero en climas fríos ustedes deben tener calefactoras a 1,5 metros, 2 metros, dependiendo de la temperatura. Usted es el que toma esa decisión. Usted, mediante la toma de datos promedio de temperatura en áreas y el comportamiento de las aves, debe hacerlo. Ojo, si ustedes esperan que lleguen los pollitos y ellos sean los que les digan si tienen frío, pues ustedes van a tener pérdidas. Recuerden un dato importante: por cada día de frío que tenga un pollito son 100 gramos menos de ganancia de peso. Entonces, ustedes son los que toman la decisión si pierden plata o ganan dinero, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes tengan previsto todas las áreas del galpón deben estar a una temperatura homogénea. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen termográfica cómo vemos que existen áreas claramente sin temperatura ideal y que pues esto afectará. Y vemos cómo los pollitos se están acumulando en algunas áreas, denotando que están pasando por frío. Temperaturas recomendadas del suelo: 24 grados Celsius, de la cama 30 grados Celsius y del aire 34 grados Celsius para una sensación térmica alrededor de 32 o 30 grados Celsius. No solo caliente el ambiente, hay que calentar la cama, el suelo, los equipamientos. Las aves en esta fase ganan y pierden temperatura por conducción. ¿Qué quiere decir esto? Si el ave llega del camión bajo una temperatura de 32 grados Celsius y pasa a un ambiente frío, inmediatamente ellas por conducción adquieren el frío. Entonces, existen galpones incluso que mediante este protocolo calientan agua y les dan vitaminas a los pollitos, que es un mecanismo totalmente viable, totalmente positivo para la conservación de la temperatura. Entonces calientan el agua de bebida y los pollitos por bebida y conducción, pues mediante este mecanismo aumentan la temperatura, conservando una temperatura promedio ideal. Distribución de aves y papeles. No se debe usar, o sea, es ideal dentro de un ideario que no se debe usar cama del lote anterior por las condiciones anteriormente denotadas, principalmente las de tipo sanitario. El uso de cama vieja aumenta la presión microbiológica y puede originar pues, el desarrollo de retos sanitarios en el galpón, que pueden llegar a generar o aumentar la mortalidad. Ustedes pueden recomendar o adicionar gravilla o viruta, pues para básicamente, pues para que esta pueda ser utilizada por los pollitos, para que este sirva para el proceso de digestión del alimento. Es importante que la viruta de madera no se utilice en pequeñas partículas, porque puede aumentar las partículas suspendidas en el aire y generar problemas respiratorios en aves. De tal manera que es ideal el uso de la cascarilla de arroz. Es por defecto la cama más utilizada en el mercado avícola, y pues esta también debe estar precalentada, igual que las otras instalaciones, a más o menos 20 grados Celsius. Es importante aquí, como lo vemos en esta foto, que ustedes pueden establecer dos alternativas de manejo. Uno, que se arranque con el uso del 100% de todo el galpón. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes colocan todas las aves en todo el área. Esto pues teniendo en cuenta que ustedes tengan un muy buen sistema de calefacción que les permita diseminar la temperatura de forma homogénea, ¿sí? O el siguiente alternativa, que es el arranque focalizado, que quiere decir ustedes enjaulan, encierran o delimitan o focalizan estas aves en círculos con mallas o con láminas metálicas, para que ustedes puedan ahí manejar una alimentación focalizada
una bebida focalizada y un control de temperatura focalizado. Y diariamente ustedes van ampliando esa área alrededor de 1 metro, 2 metros cuadrados, dependiendo de lo que ustedes requieran, el área de producción, de tal manera que los pollitos tengan las condiciones adecuadas de producción. Sistema de alimentación. Entonces, es importante, señores, importantísimo que ustedes tengan comederos adicionales. Entonces, si vemos esta foto, aquí en esta área focalizada existen 1, 2, 3, 4 comederos. Aquí existen 1, 2, 3 bebederos, ¿sí? Es importante que ustedes acá coloquen papel para alimentar a los pollitos. El 50% del área debe tener papel cartón, papel cartulina, de tal manera que ustedes ahí puedan suministrar alimento y los incentiven a comer y a beber. Si existen bebederos de nipo, ustedes tienen que tocar los bebederos para que se vea la gota y que ellos puedan entender que ahí existe agua, porque ellos por comportamiento, por etología no lo saben, pero una vez por inducción o por comportamiento inducido, ustedes les enseñan que existe agua y un ave aprende, las otras la siguen. Entonces es importante que ustedes desarrollen un protocolo que permita arrancar e inducir a las aves al consumo de agua y de bebida. Es importante entender que las aves vienen de una incubadora, que para el caso del departamento del Meta, el área más cercana de incubadoras es Cundinamarca, es Bogotá, es Fome, que es Fusagasugá, y mínimamente esas aves vienen de 12 horas de viaje. Por ende, son aves que están ya consumiendo el vitelo, que si son más de 12 horas deben haber venido ya con un protocolo de hidratación por parte del proveedor. De lo contrario, vienen deshidratadas y ustedes pues van a tener que rápidamente, de forma eficiente, inducir al consumo de alimento y de bebida. Entonces, se recomienda instalar comederos adicionales, bebederos adicionales. Hay que tener suficiente espacio de comederos. Cuando vienen los pollitos, esos pollitos vienen regularmente en cajas de cartón. Esas cajas de cartón ustedes las desarman y en esas cajas de cartón ustedes prestan el alimento para que ellas puedan consumir, para que no tengan que utilizar papel, pero esas cajas funcionan perfectamente. Este es un comedero típico de línea, ¿sí? Que sirve tanto para pollito bebé como pollito ya adulto, o pollita bebé o pollita ya, o polla ya recriada o en producción, y que se coloca a la altura más o menos del buche, de tal manera que ella pueda alimentarse, ¿sí? Y vemos en la opción 2 de la foto mano derecha un comedero tipo bebé, que básicamente pues se usa para que ellos se incentiven al consumo. Pueden utilizar cartones, pueden utilizar láminas, pueden utilizar elementos que permitan, bandejas, elementos que permitan el consumo incentivado del alimento. Sistema de bebederos. Las aves tienen que tener un acceso ilimitado al agua limpia. El agua debe estar fresca de 20 a 24, 25 grados Celsius. Sí, es cierto, de 20 a 25 grados Celsius, pero ustedes iniciando pueden colocar agua tibia, o sea, 30, 32 grados Celsius, de tal manera que esta agua que ellos beban mejore la temperatura de los pollitos. Algunos galpones lo hacen, otros sencillamente lo dejan a 20, 25 grados Celsius. Si el agua está más fría o más helada, debe aumentarse la temperatura. Durante los primeros días, los bebederos y tetinas, las tetinas son esos bebederos parecidos a los que tienen las pollitas, las codornices, tienen que comprobarse que funcionen de tal manera que ustedes puedan estimular el agua, la bebida, o sea, que se vea que hay agua. Si los pollitos no ven el agua, no la consumen. Entonces es importante que eso ustedes lo induccionen o lo induzcan en su sistema productivo. Se pueden instalar bebederos de primera edad adicionales a los que las aves puedan acceder fácilmente hasta que ellas vean el sistema habitual de la granja.
Si se usan bebederos de tetina, reduzca la presión del agua por unos pocos días. Esto permitirá que se formen gotas que ayudarán a estimular que las aves vayan a beber. Aquí vemos un bebedero tipo nipple. Este bebedero tipo nipple tienen que ustedes tocarlo, pasar. Es importante asistir a las aves en estas primeras 24 horas para que ellas entiendan que existe agua en este nipple. Entonces ustedes lo mueven, que la gota se observe de tal manera que ellas vean el agua. A mano derecha podemos observar un bebedero tipo tolva, que básicamente es un bebedero manual que tiene una rosca. Ustedes tiran la tapa y inmediatamente la tapa se abre y ustedes ahí colocan el agua. Este es el mecanismo más práctico para colocar agua temperada o agua con temperatura de 30 grados Celsius para que ellas puedan beberla, que pueden ustedes diluir o disolver las vitaminas. Es un mecanismo que funciona muy bien, fácil de lavar, fácil de usar. La ventilación. Se debe garantizar que exista suficiente aire nuevo, pero sin corrientes. Como vimos en la clase de instalación, las corrientes de aire no pueden ser lo suficiente como para que tengamos problemas de tipo respiratorio, pero tan insuficientes no como para que no tengamos recambio de aire. Durante los primeros 10 días prácticamente el galpón va a estar sellado dependiendo de la temperatura. En climas fríos prácticamente sellado con 2 o 3 líneas de plástico. En clima caliente pues con 2 líneas está muy bien de plástico, pero dependiendo de la temperatura ustedes suben o bajan durante estos 10 días. Sin embargo, casi que por experiencia las cortinas nunca se mueven, pero son ustedes los que toman la decisión. En un día muy cálido, en un día muy caliente, si ustedes consideran que la temperatura está superior a los 30 grados, 32 grados Celsius, como hemos visto en el galpón, que aún sin tener cortinas llegamos a 33.5 grados Celsius, imagínense con cortina qué temperatura podría llegar. Esa decisión la toman ustedes, ¿sí? Entonces, en ese momento deben suspender calefacción, deben suspender las criadoras, se sube la temperatura de nuevo, se baja la temperatura de nuevo. Si ustedes ven que necesitan bajar más la temperatura, suben entonces cortinas. Ese ejercicio de galponero es muy importante. Si ustedes tienen un mecanismo manual, el galponero tiene que estar las 24 horas pendientes de los pollitos, pero ya existen mecanismos automatizados que conectan termómetro, higrómetro y calefacción o criadora, de tal manera que dependiendo de la temperatura se apaga o se prende la criadora, ¿sí? Y ustedes simplemente hacen manejo de cortinas. Es importante, se recomienda que se empiece con recintos aproximadamente 2 metros en clima frío y 4 metros en climas calientes. ¿Qué quiere decir esto? Que se recomienda que ustedes utilicen el mecanismo focalizado, ¿sí? Como quiera que sea, el mecanismo focalizado, si ustedes no tienen un galpón totalmente sellado, totalmente aclimatado o climatizado, el sistema de focalización es muy importante para el manejo de los galpones. Y en la medida que van pasando los días, usted va aumentando el anillo de manejo, ¿sí? Va ampliando el área de producción, pone más bebederos, pone más comederos y va desarrollando el ejercicio. Entonces, ¿qué espacio necesitamos para, o sea, pollito y pollita? Pero de las primeras 0 a 3 semanas, 21 aves por metro cuadrado, ¿sí? Para espacio. Comederos, 4 centímetros por ave, en caso de comederos lineales, y 60 aves en bandeja. Bebederos, 1.4 centímetros por ave lineal, o 16 aves por tetina, o 100 aves por campana, ¿sí? Esto para pollito y de borde o gallina ponedora. 4 a 6 semanas, el espacio de 10 aves por metro cuadrado, ¿sí? 15 aves por comedero, 15 aves por bebedero en pollo de engorde. Y de las 3 a las 16 semanas, de 5 a 10 aves por metro cuadrado en gallina ponedora,
16 aves por metro cuadrado, 16 aves por comedero, ¿sí? Y bebedero, 5, si en caso que el bebedero sea lineal, o sea niple, o sea tetina, 5 centímetros por ave, o también 15 aves por bebedero, en gallina por bebedero. Muchachos, dicho esto, ustedes tienen que tener un checklist, ustedes tienen que verificar antes que lleguen las aves, como le decía yo ahorita hace un momento a Daniela. El grupo que le corresponda recibir las aves debe verificar que efectivamente el protocolo de alistamiento y preparación del galpón se haya desarrollado a cabalidad y con rigurosidad y que existan registros que lo evidencien. ¿Sí? Entonces, asegurar que la temperatura está uniforme en la granja, ¿sí? Que hayan preparado el galpón. ¿Cómo lo hacen? Tomando temperatura y observando los registros de la temperatura promedio durante los días pasados, de tal manera que él le pueda tomar decisiones. Si él sabe que a las 12 de la noche existen 18 grados Celsius, entonces a esa hora las criadoras deben estar prendidas. Si él sabe que al mediodía temperaturas de 33 grados Celsius hasta 35, entonces deben suspender criadoras, ¿sí? Es importante que revise el reloj de la luz y los atenuadores de luz adecuados para la edad de ave. Dentro de unas diapositivas adelante les voy a explicar en qué consiste eso, pero básicamente debemos suministrar luz para incentivar el crecimiento, el consumo. Revise el sistema de alimentación y bebederos que estén ajustados del ave. Es importante, señores, revisar el sistema de alimentación y bebederos ajustados para la edad del ave. Me refiero es a las densidades por área, a las cantidades por bebedero, a las cantidades por comedero, ¿sí? Acciones tetinas, acciones niples para asegurarse que funcionen primero y dos, que estimulen el consumo de agua por parte de los pollitos y las pollitas. Si no ven el agua, no la consumen. Ustedes tienen que, por inducción, enseñar. Comunicarse con la incubadora para saber la hora de llegada y confirmar el número final de aves y las condiciones en las que se hacen. Importantísimo, señores. Ustedes dar las acciones. La incubadora trae un personal mínimo para el transporte de la. Ustedes deben tener su propio personal capacitado para que se desarrolle rápidamente el proceso de colocación de las aves en el galpón sin que esto afecte las condiciones de bienestar de las mismas. No por hacer las cosas rápido lo vamos a hacer mal, no hay que voltearlas, no hay que voltear los cajones o las cajas de pollos sin prever que estos pollitos se vean afectados de pronto físicamente. Hay que hacerlo de manera rápida, pero atendiendo o más bien conservando las condiciones de bienestar de los animales. Revisar la intensidad lumínica del galpón y tenga un personal suficiente en la granja para recibir mediante un alojamiento rápido y eficiente. Hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta? Muchachos, por mi pregunta, ¿saca alguna pregunta?
Permítame reviso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, eso nos tomaría tiempo. Pero yo esta mañana estuve con el grupo de 6 de la mañana. Ellos me informaban que ellos iban a recepcionar pollitos. O sea, ellos son creo que el grupo 1, si no tengo entendido. Son el grupo 1. Sin embargo, les quiero pedir el favor que voy a revisar quiénes son los que están pendientes. Voy a entrar al drive. Permítanme un segundo. Bueno, luego más bien lo baja mis pendientes, pero entiendo que sí hay un grupo ya preestablecido para eso, porque esta mañana hablé con el grupo de las 6 de la mañana y me informaban que ellos eran los encargados de recibir los pollitos. Pero de no haber un grupo, yo lo establezco. ¿Listo? Perfecto. Bueno. Alojamiento de las aves. Bueno. Señores, transporte. Es importante que ustedes tengan muy presente que el transporte es crítico para la calidad de el producto final del pollito, porque entiendan ustedes, como les decía hace un momento, en el departamento del Meta no tenemos incubadoras. Dicho esto, las incubadoras están en los municipios de Bogotá, Cundinamarca, Fomeque, Boyacá. Dicho esto, como mínimo las aves van a llegar con o más bien mínimo 12 horas de viaje. Este es el tiempo de consumo del vitelo. Entonces, si superan este tiempo de transporte, el proveedor debe garantizar la hidratación de las aves, ¿sí? Ellos obviamente tienen sus mecanismos, estas aves deben ser hidratadas porque de llegar deshidratadas o de tener más de 12 horas, ustedes van a tener pérdidas importantes. Entonces, ahí es cuando el productor le dice que mi pollo tiene 1 kilo menos, porque mi pollo tiene 500 gramos menos, que eso son pérdidas finalmente para el productor. Entonces, los niveles de ventilación deben ser adecuados. Estos vehículos deben venir aclimatados o climatizados, ¿sí? De tal manera que tengan ventilas para controlar la temperatura interna, con aire acondicionado, ¿sí? Entonces, si vienen de Bogotá, pues deben tener un aire acondicionado que permita una temperatura ideal. Si vienen de clima cálido, pues tener ventilas que permitan la aireación del agua. Aquí observamos un camión típico de transporte de aves. Podemos observar unas rejillas de ventilación laterales, ¿sí? Y totalmente cerrado más del 90% del área, de tal manera que permita climatizarse para que pueda controlar una temperatura alrededor de los 30 grados Celsius. El descargue de las aves. Es importante que usted, su equipo de trabajo de galponeros, aloje las aves delicadamente. ¿Qué quiere decir delicadamente? Que se haga de la forma más rápida, pero que esto no afecte el bienestar de los animales. Entonces, y que rápidamente exista acceso a alimento y agua. Entonces, ustedes bajan las cajas, abren las cajas, midan el estado de los pollitos, si están en buenas condiciones físicas o condición corporal, que el ojo está abierto totalmente, que están parados, que no están deshidratados, que no tienen que no están con el pecho o la pechuga al suelo, con las alas extendidas, y los van sacando por grupos. La cajita tiene unas subdivisiones y los van sacando por grupos, de tal manera que los van colocando en el área de producción, ¿sí? Si encuentran mortalidad, esas mortalidades superiores al 1% en cajón, deben ser reportadas a la incubadora para su reemplazo. Regularmente estas incubadoras, los comercializadores, algunos son intermediarios también, ponen el 1 al 2% de
pollito adicional para compensar las mortalidades. Sin embargo, esto no quiere decir que si usted tiene mortalidades superiores al 2%, no las pueda reportar y pedir una compensación de los pollitos. Y aún si esto fuera posible, si existe algún reto patológico microbiológico en los semovientes o en los pollitos suministrados, esto pues afectaría transversalmente los indicadores de producción. Es importante que ustedes sepan que algunas cajas que vienen dentro de la comercialización son cajas plásticas, otras son cajas, la minoría son cajas plásticas, pero la mayoría son cajas de cartón, y estas cajas de cartón, permítame un segundito. Por favor, permítanme 2 minuticos mientras resuelvo aquí un tema de un mantenimiento. Ya me conecto. Bueno, señores, entonces, sigamos en el descargue de aves. Decía, se deben alojar delicadamente, pero rápidamente en la granja que permita el acceso al alimento y el agua. Las cajas con las aves hay que introducirlas a la granja y distribuirlas lo antes posible. Y estas mismas cajas
de cartón pueden servir de comederos. Bueno, entonces ustedes pueden utilizar estas cajas de cartón por unos 10 días, mientras no se humedezcan, no se dañen, para que sirvan de comederos y ustedes ahí puedan inducir al consumo. Nunca dejar las cajas cerca de los puntos calientes o fríos o donde haya corrientes de aire o al sol, porque pues esto obviamente va a afectar las aves, ellas van a buscar el alimento y pues ahí van a tener complicaciones ustedes porque van a sufrir de frío. Y coloque el número correcto de aves en cada jaula, en el caso de gallina ponedora en jaula, o el área ideal o la densidad ideal en piso para pollo de engorde. Aquí vemos una descarga de un camión de aves, de pollito, y ven que ustedes ahí pueden observar al operario con su debida indumentaria para evitar contaminación cruzada. Además de las cajas plásticas donde vienen los pollitos. Estas cajas plásticas regularmente ellas se entregan al producto y las deben devolver inmediatamente. Por ende, deben ustedes tener un personal adecuado que desarrolle rápidamente la colocación de las aves en el galpón. En la llegada del ave, esta debe estar caliente y activa. Es como yo les decía, deben ustedes percatarse que esta ave no llegue enferma. Revise que no haya mortalidad excesiva en las cajas. Hay que evaluar el peso de las aves individualmente, por eso el grupo que llegue debe pesar diariamente esas aves. En el momento de llegada, informar el peso y en adelante todos los grupos van a desarrollar peso diario de las aves promedio, ¿sí? Se debe medir la temperatura del galpón, ideal también la temperatura del ave, y promediarla y en función de esta temperatura evaluar las condiciones de acceso y disponibilidad de alimento, ¿sí? Apuntar las aves muertas, la mortalidad, informar a la incubadora cualquier novedad presentada durante el proceso de recepción de las mismas, que esto pueda afectar la calidad del pollito o la pollita en producción. Entonces observamos las cajas plásticas para pollitas. Igualmente pueden venir pollitos, estas son para un sistema de producción en jaula, pero podemos observar a mano derecha una foto termográfica de las áreas frías, los puntos fríos y los puntos calientes del área de producción. Podemos observar en rojo o en amarillo los puntos calientes y en azul los puntos fríos, entendiendo que, observando que los puntos fríos son las áreas localizadas en el piso, ¿sí? Y los puntos calientes son las áreas que hacen referencia a las jaulas de producción donde tenemos criadoras. Y las canastas, las cajas que vienen con los pollitos que vemos ahí, los puntos calientes y los puntos amarillos, donde ya venían con temperatura de 30 grados Celsius por parte de la incubadora y que pues llegan al galpón. Pero en la medida que esta caja toca el suelo, ella por conducción va adquiriendo la temperatura y es ahí importante la eficacia del traslado de estos pollitos a las jaulas para que por conducción los pollitos no sufran de frío y afecte la producción. Puntos clave hasta acá, muchachos. Asegúrese que la granja sea limpiado y desinfectado correctamente antes de que lleguen las aves. Por eso es importante que, como les decía hace un momento, sean ustedes operarios, sean ustedes técnicos, sean ustedes veterinarios, sean ustedes dueños, deben asegurarse que el protocolo se haya ejecutado con rigurosidad, que existan protocolos escritos, que existan registros de cómo se desarrolló este proceso de alistamiento, este proceso de limpieza, ¿sí? Este proceso de desinfección del galpón, ¿sí? ¿Cómo llegaron las aves? ¿Qué peso tuvieron? ¿Sí? Precaliente la granja con la temperatura correcta. Siempre compruebe
el nivel de las aves, de la temperatura de las aves, si eso fuese posible hacerlo por ustedes. Venden unos termómetros tipo láser que usted simplemente coloca al pollito y le mide la temperatura al pollito. Cumpla con las densidades recomendadas y adapte el sistema de comederos y bebederos al periodo de crecimiento. Es importante que ustedes se adapten al periodo de crecimiento. Si lo van a hacer focalizado, es el ideal. Ustedes deben ir ampliando el área de producción en la medida que los pollos van creciendo de acuerdo a las densidades preestablecidas. Aloje las aves rápidamente para que puedan tener acceso a agua y alimento. Y además ustedes puedan, por inducción, enseñarle a las aves a beber y a comer. ¿Y esto cómo lo hacen? Básicamente lo hacen mostrándole a las aves dónde se encuentra el agua, moviendo el bebedero de niple, tocando el agua, induciendo a que ellas tomen. Una sola ave aprenda a beber o a comer, le enseña a las otras, ¿sí? Hay que dejar algo de tiempo para pesar las aves, medir la temperatura y revisar la calidad de la. Es importante que ustedes tomen un promedio, ¿sí? No van a pesar todas las aves, simplemente van a pesar el 10% de forma aleatoria y ese dato de anotarlo en el registro de producción. Bueno, ustedes arrancan del 1 al 21 día. Programa de luz de arranque. Es importante, señores, que ustedes sepan algo. A las aves hay que suministrarles luz. Tanto pollos como pollitas. El programa intermitente de luz es utilizado en galpones con condiciones controladas. ¿Qué quiere decir? Un galpón donde usted tiene total control de la luz, total control de la aireación, total control de la temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las aves, los puntos oscuros o las áreas oscuras del círculo de la gráfica muestran las horas que ustedes deben dar de oscuridad y las horas y las áreas azules son las horas luz que debe estar dar. Entonces, un programa intermitente de luz básicamente lo que hace es obligar a las aves a sincronizar su comportamiento de consumo y descanso, que esto favorece obviamente la presentación de una buena condición corporal y una salud aceptable por parte de las aves. Y permite que los lotes sean más homogéneos y además la mortalidad se reducirá. Pero sí, solo si este programa intermitente de luz puede ser utilizado en galpones con condiciones controladas. En galpones como el que tenemos en la universidad, debemos entonces utilizar el programa número 2, que es el programa no intermitente de luz, sino que es un programa básicamente en el que el primer día damos 2 horas de oscuridad, 2 horas de luz. Ya existen sistemas automatizados que le prenden a ustedes la luz, pero pues si no, utilizamos a nuestro operario para que bajo una programación coloque la oscuridad en el momento que nosotros le indiquemos y ya ahí pues el resto de temperatura, de fotoperiodo. Entonces, un programa intermitente de luz es este. El primer día, a mano izquierda, podemos ver cómo en el primer día se hacen 2 horas de luz y 2 horas de oscuridad, luego 4 horas de luz, luego 2 horas de oscuridad, luego 4 horas de luz y así sucesivamente hasta completar las 24 horas. Esto por los primeros 7 días. En el 8º día, entonces ya tenemos 4 horas de luz y 4 horas de oscuridad, y 8 horas de luz, luego 4 de oscuridad, luego 8 horas de luz. Finalmente, en el 9º y 10º día, sencillamente tenemos 8 horas de oscuridad y el restante en luz, ¿sí? De tal manera que ustedes van a dar cerca de 16 horas de luz durante el sistema productivo, finalizando el 10º día. En un sistema no intermitente de luz, que es el sistema que vamos a utilizar nosotros, ustedes deben suministrar 2 horas de luz en el primer día, en el segundo y en el tercero. En el cuarto, quinto y sexto deben suministrar 4 horas de oscuridad, ¿sí?
En el séptimo, octavo y noveno deben suministrar 6 horas de oscuridad para llegar a un décimo con 8 horas de oscuridad, como lo hemos planteado para este esquema. Entonces, muchachos, hasta acá vamos a establecer el protocolo de preparación, de alistamiento y preparación del galpón y recepción de los pollitos hasta los 21 días de nacidos. ¿Ustedes tienen alguna inquietud hasta acá en este momento? ¿Aló? ¿Me quedé solo en la capacitación? No, profe, no hay inquietud. No hay inquietudes, todo comprendido, todo muy bien. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, finalizando esta exposición, hasta aquí la vamos a hacer. Quiero que tengan presente algo. Para la práctica, les voy a pedir un informe de práctica, yo les voy a establecer a ustedes los parámetros. Eso valdrá como quiz. Vamos a hacer yo les voy a establecer el mecanismo de parcial, vamos a hacer vamos a hacer un ensayo, me van a entregar de manera individual. La exposición pasada les valió como quiz y eso sumará y redondeará con la actividad de la práctica. Y pues las actividades que desarrollen en granja pues les servirán como nota para la parte de laboratorio. Entonces, muchachos, dicho esto, entonces les agradezco su atención. Si no tienen más preguntas, hasta acá entonces le damos por terminada la clase del día de hoy. Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.